Bueno, buenos días a todos los conectados. Ya vamos a dar inicio a este webinar. Vamos a compartir la pantalla primeramente. Ok, bueno, primero agradecer a todos los que tuvieron interés en participar. La idea de este webinar es poder entregarles información a aquellas empresas que están pensando en iniciar operaciones en Estados Unidos y abordar todo lo que tiene que ver con constituir las empresas y bancarizarse en Estados Unidos. Yo voy a hablar de todo el esquema de soft landing, cómo es llegar a Estados Unidos y cómo se abordan estos aspectos. Y después Dolan va a dar una pequeña presentación referida a cómo el tema tributario les puede afectar en Perú al momento de tener operación en Estados Unidos. Buenos días, Dolan. Buenos días, gracias. Bueno, voy a dar inicio yo a mi presentación. Ahí. Ok, este es un pequeño esquema de soft landing que nosotros siempre presentamos a las empresas y a nuestros clientes. Son varios pasos que van muchas veces ocurriendo de manera paralela, pero es importante que vayan entendiendo cada uno de ellos porque cada uno de ellos conecta con el otro. Entonces es importante tener una idea clara de cómo estos pasos van ocurriendo. Por supuesto, el primer paso siempre va a ser el análisis operativo y tributario, ¿ya? Y con esto nos referimos a estos aspectos que son muy importantes. En el ámbito tributario hay que entender que existen impuestos individuales y corporativos, ¿ya? Y que los individuales funcionan por tramo impositivo, como funciona en la mayoría de países de Latinoamérica, que fluctúan entre el 10 y el 37%. Y el corporativo, que es el 21% más el 30% a dividendos, ¿ok? Cuando existen tratados de doble imposición entre países, ese porcentaje de los dividendos puede disminuir, pero no es el caso, no es el caso. También existen los state income taxes. ¿Eso qué quiere decir? Que los estados cargan adicional a lo que se hace federalmente, federales a nivel global en Estados Unidos. Existen estados que sí tienen una tasa al ingreso. Hay algunos que no lo hacen, entre ellos están Texas, Florida, Michigan y hay bastante, Delaware, hay bastantes que no hacen no tienen esa carga impositiva, por lo tanto, al momento de decidir dónde operar es importante esto. Luego también tenemos los state y los local taxes. Después del estado viene la ciudad, los condados, y ellos también a veces tienen sus tasas que tienen que evaluar antes de decidir dónde operar. Y por supuesto hay que analizar todo lo que tiene que ver con las licencias y los permisos, las regulaciones federales y estatales. Hay que evaluar cuál es el rubro o la industria donde usted va a operar y ver si estatalmente o federalmente se requieren de algunos permisos o licencias. Estados Unidos es un mercado bastante flexible, ya, para operar, pero eso hace de repente que sea más complejo tomar decisiones, porque cuando uno abre un negocio hay que ir al Estado y averiguar con mucho detalle cuáles son los permisos y licencia. Y cuando uno no tiene un permiso, eh, igual puede operar, porque en el fondo no hay control de que efectivamente se solicitó ese permiso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si descubren, digamos, investigan que están operando sin el permiso debido pueden tener multas muy, muy altas. Entonces, por eso es muy importante, si bien hay esa flexibilidad de no controlar, sí está la rigurosidad de pasar multas en caso que los permisos no sean los adecuados. Por eso es muy importante tener un asesor en el mercado. Eso es la clave para no cometer estos errores. En el ámbito tributario, el Tratado de Doble Imposición, hoy día Estados Unidos tiene solamente con Chile en Sudamérica y en Norteamérica con México y Canadá, ¿ok? Los beneficios de esto que son menores tasas impositivas y el impuesto, de eliminar el impuesto de retención en la fuente a los servicios. ¿Ok? Como siguiente paso están todas estas etapas, ¿ok? La constitución de sociedad, que es constituir la empresa en el mercado, siempre va de la mano con obtener el número tributario que en el EIN number y tener una dirección comercial, ¿ok? Todo esto va corriendo en paralelo para luego después poder abrir una cuenta bancaria. La creación de sociedad, cuatro puntos importantes. Hay que identificar el tipo de sociedad que se va a constituir,
Perdón, si una es LLC, una C Corp, hay que evaluar bien las implicancias tributarias y operativas de esas entidades. Hay que crear la sociedad. Es importante tener una dirección física en Estados Unidos, ¿ya? Nos sirven las direcciones virtuales, eso es algo que ya con el tiempo los bancos y todas las entidades no lo consideran como válido. Por lo tanto, si usted piensa en bancarizarse, tiene que tener una dirección física, no una dirección virtual. Y para eso también es necesario un Register Agent. La agencia que registra la empresa tiene que estar en Estados Unidos con una dirección en los Estados Unidos para que el Estado pueda enviar todas las comunicaciones que requiera en caso de requerirlo. Después está en la obtención del número del EIN number. Usted crea la sociedad, ya le confirmaron que el nombre puede operar legalmente y solicita el número tributario. Ese número se puede demorar entre 1 a 2 meses, depende de la rigurosidad con la que evalúan los documentos en el IRS. Para una persona que es local, que tiene un Social Security Number, que es un número de identificación propia, esos EIN numbers salen en 5 minutos online, pero para extranjeros toma 1 a 2 meses. Y después viene la apertura de la cuenta bancaria, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque la cuenta bancaria es la base de la contabilidad. En esta flexibilidad que les comentaba, no hay un control exhaustivo de documentos, de proceso, pero la ley es clara en señalar que en el fondo la empresa necesita tener centralizado su movimiento financiero. Entonces, si usted no tiene una cuenta bancaria, se puede decir que se desordenan los movimientos financieros y al IRS le cuesta más auditar en caso de requerirlo. Entonces, es necesario, también es necesario porque el mercado se lo va a pedir cuando hace negocios, cuando le van a pagar acuerdos, facturas, etcétera. Es importante tenerla. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? El nivel regulatorio es muy alto por todo el tema de lavado de dinero, por lo tanto es muy complejo a veces abrir una cuenta y a veces es muy complejo operarla, ¿ya? Pero va a ser siempre la primera etapa, que son los primeros 6 meses, pero yo siempre pongo la alerta, hay que tener paciencia, hay que entender bien el mercado porque el tema bancario no es tan flexible como en los países nuestros, en Sudamérica, ¿ya? Es bastante más riguroso. La residencia es un factor clave. Si usted no es residente, es más difícil optar a la banca regular y tiene que ir a una banca que aquí cada banco tiene un área internacional que atiende a empresas o individuos que vienen del extranjero a hacer negocios acá. Esas cuentas en área internacional son más rigurosas y son más caras, ¿ok? Pero es más fácil abrirla. En cambio, en la cuenta, en la banca regular, es más difícil abrirla, pero después opera con mayor fluidez. Perdón. La dirección en el banco tiene que ser comprobable, a eso me refería que las direcciones virtuales ya no son una opción, tiene que ser una dirección. ¿Ok? La banca internacional versus la banca regular, se los acabo de comentar. Y el tío Sam, que es la forma coloquial que localmente se le llama al IRS. Ellos si bien no hay un control exhaustivo, si llega, porque las auditorías son al azar. Entonces, si la empresa sale como a ser auditada en alguno de los años, ellos pueden auditar 5 años hacia atrás, las multas por no hacer las cosas correctamente son altísimas que muchas veces llevan a las empresas a la quiebra. Por eso es importante llevar un orden, llevar un control y tener claro la normativa local para poder operar y no tener problema en una posible auditoría. La gestión operativa. ¿A qué me refiero con eso? A lo que les vengo comentando anteriormente. Este es un mercado muy criterioso. ¿Eso qué quiere decir? Que la base es el criterio. Aquí nadie está controlando lo que la persona hace, nadie está controlando los movimientos bancarios. Usted tiene sus movimientos bancarios, tiene su estado financiero, se pone esa información en las formas tributarias, se manda al IRS y eso es todo. No tiene que mandar factura, no hay facturas numeradas, no hay timbres de impuestos internos, no hay nada. O sea, solamente está esas formas tributarias que el hecho que usted ponga esa información ahí y firme, quiere decir que eso es lo que realmente ocurrió. Si hay una auditoría al azar dentro de estos procesos que hacen aleatorio, y usted no hizo las cosas correctamente, pasan esas multas que les comenté hace un poco. Por eso es muy importante estar muy bien asesorado, hacer las cosas correctamente. Venir a Estados Unidos sin un asesor local
es súper complicado, la probabilidad de cometer errores es muy alta porque nuevamente no hay control. Por lo tanto, al no haber control, se pueden hacer muchas cosas, pero si esas cosas están fuera de la norma, la multa va a ser muy alta. Algunos puntos del análisis operativo. Primero, las entidades locales. Cuando usted analiza el mercado, aquí hay muchas entidades locales que de manera gratuita asesoran a empresas y individuos que vienen a hacer negocios a Estados Unidos. En el caso de Florida existen dos entidades que son muy importantes, que es el Beacon Council y Select Florida. Beacon Council tiene una plataforma de ayuda para empresas que vienen a hacer negocios a Miami. ¿Eso qué quiere decir? Que lo conectan con empresas importantes, lo ayudan a sacar permiso, los guían porque no se los van a sacar, los guían, investigaciones de mercado, todo de manera absolutamente gratuita. Y lo mismo hace Select Florida, pero ellos lo hacen a nivel estatal. Y así en cualquier estado te va a encontrar entidades que ayudan porque acá en Estados Unidos buscan mucho la inversión extranjera. De hecho, hay un evento que se hace todos los años. eh, que se llama Select USA, búsquenlo de esa manera, Select USA, se hace los meses de mayo regularmente y reúne a todos los estados. Usted va a un show donde están todos los estados, cada uno con su stand y todos los organismos de ayuda de cada uno de esos estados. Una feria gigante, son 50 estados con eh, mínimo unas 5 organizaciones por estado. Entonces, eso es señal de cómo Estados Unidos busca la atracción de inversión. Otro punto importante que lo va a abordar un poco más en profundidad Dolan en su presentación, cómo afecta la salida y entrada de capitales. O sea, si usted está enviando dinero a Estados Unidos o recibiendo a Estados Unidos y viceversa, eso tiene un impacto tributario en el movimiento de capital y eso tiene que considerarlo y evaluarlo antes de cualquier decisión. Impuestos y permisos que afectan la operación, ya se los comenté anteriormente. Es muy importante que tengan claro cuáles son mis impuestos, mis permisos y luego de eso tomar la decisión de operar en Estados Unidos. Nómina de personal, contratar personal. La ley laboral en Estados Unidos es muy flexible, existen regulaciones federales y estatales. Hay estados que son más rígidos como California, pero en general hay un muy bajo nivel regulatorio, solo se regulan las horas y las leyes sociales básicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen beneficios, o sea, existen beneficios y no derechos. Las vacaciones son un beneficio, no es un derecho. El permiso de pos y prenatal es un beneficio, no es un derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hace que las empresas, para poder mantener su personal por más tiempo, ofrecen estos beneficios. Entonces, así regularmente se ha estabilizado, perdón, se ha regularizado el mercado de manera natural, ¿ok? Porque las empresas al ofrecer estos beneficios, los empleados prefieren quedarse ahí y no moverse a otro empleador. Y también uno como trabajador se puede mover a cualquier empresa, puede tener 5, 6, 7 trabajos de manera paralela, nadie va a haber problema por eso. Los contratos son de mutuo acuerdo, la ley no los exige, ¿ya? En el caso de las empresas grandes, siempre hay contratos porque es la forma que ellos tienen de mantener a sus trabajadores. Y finalmente tenemos la asesoría en visado. Siempre que los empresarios quieren invertir en Estados Unidos, siempre en algún momento hay un plan para venir a vivirse a los Estados Unidos y para eso es muy importante saberlo desde el principio. No es algo que hay que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque para venir a vivirse es importante venir con una visa, ¿ok? Hay casos muy excepcionales que se puede pedir la residencia, pero son casos de personas que tienen alguna habilidad extraordinaria, algún talento demostrable con premios internacionales, avisos en prensa internacional, o sea, son visas que se pueden tener, pero hay que demostrar algunos factores. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se requieren visas como las que están expuestas aquí en esta lámina, y esas visas necesitan un proyecto ya ejecutado. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que presentar cómo el negocio ha funcionado en un año, en 2 años, y ese va a ser la carta de presentación para pedir estas visas, ¿ok? La visa con oferta de trabajo, que es la H1B, H1B1 solamente es para Chile y singapurenses, pero la H1B, que es una visa de trabajo, ¿ok? La empresa tiene que estar funcionando. Si la empresa no está funcionando, no puede hacer ofertas de trabajo. Lo mismo con la L1. La L1 se usa más para empresas que tienen la matriz en Perú en este caso y van a ser filial en Estados Unidos.
y mandan a uno de sus gerentes a hacerse cargo de esta apertura, es la L1, pero eso requiere una operación más grande, mínimo 10 empleados, una oficina de un tamaño específico, inversión que la inversión sea alta, entonces son visas de trabajo, pero tienen distinta base respecto a quién va a solicitar la visa. Y sin oferta de trabajo tenemos la visa inversionista. Nuevamente, lo que ellos quieren es ver una inversión ya realizada y en base a eso le pueden dar una visa inversionista, que es la visa E. O tenemos la visa de talento, que es lo que les comenté hace poco, si usted tiene un talento específico, le pueden dar una visa, pero si tiene un talento específico y ese talento es reconocido a nivel internacional, se salta, entre comillas, esta visa y puede optar a la residencia de manera definitiva. Y el tercer punto es la residencia permanente, que es lo que yo les comenté recién, y esos procesos se llaman EB5, EB2 o EB3. ¿Ok? Y ahí, como les digo, tiene que demostrarse algo a nivel internacional para que le den la residencia permanente. Bueno, acá en la presentación que di yo van a quedar todos los datos de las oficinas que nosotros tenemos. Ya lo que nosotros hacemos como Mont Group es asesorar a todas las empresas que van a abrir operaciones a distintos mercados. En este caso nos estamos enfocando a Estados Unidos. Así que por mi parte, completamente disponible para conversar, tener una reunión uno a uno. No tengo problema con eso. Después cuando termine vamos a dar más detalle de eso. Ahora le voy a dar el paso a Dolan. Gracias, Fernanda. Yo te aviso cuando se vea la presentación. Ok, Perfecto, ahí se ve sin problema. perfecto. Buenos días a todos los participantes. Gracias por registrarse. Quiero compartir algunos aspectos tributarios con ustedes, más que todo de la salida de capitales, ¿no? La salida de capitales de Perú hacia Estados Unidos, porque lo analizado por Fernanda es obviamente llegar a Estados Unidos a invertir en algún rubro, ¿no? En términos generales, pues yo les voy a hablar sobre la tributación que sería desde Perú, porque pues involucraría que una persona natural o una persona jurídica se traslade, ¿no? Se traslade ya sea físicamente o virtualmente a prestar servicios o a iniciar algún tipo de negocios en Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas precauciones tributarias a considerar si se va a iniciar operaciones en Estados Unidos o algún tipo de negocio, ¿no? El impuesto a la renta, evidentemente ustedes conocen este impuesto, es un impuesto grande en Perú. Para las empresas es 29,5 y para las personas naturales pues hay diversos tipos de renta, ¿no? De primera categoría, de segunda categoría, de cuarta y de quinta, ¿no? Que se refieren, las de cuarta y de quinta se refieren más que todo a trabajadores dependientes o independientes, ¿no? Eh, Acá en Perú es 29,5. El impuesto sobre las ventas es el IGB, el IVA, conocido en otros lugares, es 18%, ¿no? Sobre las facturas emitidas y dividendos. Bueno, los dividendos en este caso son grabados en Perú si el dividendo lo reparte una persona jurídica constituida en Perú. Más adelante voy a desarrollar más qué sucede si el dividendo lo reparte una persona jurídica, por ejemplo, una empresa constituida por ustedes que quieren invertir en Estados Unidos, una empresa constituida allá en Estados Unidos, ¿no? Sobre el impuesto a la renta y el IGB son dos impuestos, como les mencioné, son impuestos grandes, son impuestos netamente territoriales, se graban acá por cualquier operación de Perú, pero también tenemos que la persona natural peruana o persona jurídica constituida en Perú, si quiere invertir afuera, va a tributar por sus rentas de fuente mundial, ¿no? Entonces va a haber una situación especial sobre eso, ¿no? Vamos a ir viendo sobre estos impuestos.
Los sectores que acá puedo, les estoy compartiendo los diversos sectores que se pueden invertir, ¿no? Eh, Sobre todo en diferentes territorios en general, ¿no? Diferentes servicios, podemos ver ahí software, salud, franquicias, negocios de consultoría, etcétera, ¿no? Aquí, formas de exportar servicios. Bueno, una figura especial eh, dentro de las varias que tenemos para invertir es exportar servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una empresa peruana quiere prestar un servicio a una empresa norteamericana o a un cliente norteamericano, ¿no? Entonces, la exportación de servicios en principio está exonerado del pago del IGB, ¿no? Porque pues el servicio se presta hacia afuera, ¿no? Eh, a- Acá algunas características: consumo en el Perú, servicios prestados en Perú cuando el consumidor del servicio viene de USA hacia Perú. Claro, acá hay una situación especial. Acá el cliente viene a Perú, ¿no? Si viene a Perú, pues acá sí se grabaría con IVA, pero si se presta el servicio hacia afuera, no se graba con IVA. Otra característica: sin movimiento de personas físicas, suministro transfronterizo son servicios prestados desde Perú sin desplazar trabajadores hacia su cliente en USA. Con movimiento de personas físicas, servicios prestados desde Perú, desplazando a sus trabajadores hacia su cliente de USA, ¿no? Acá no, definitivamente no habría IGB, hay renta de fuente extranjera. La renta digamos, hay una retención en USA a la factura que eventualmente podría emitir Perú, una retención por impuesto a la renta. eh, Acá en Perú también se pagaría un impuesto a la renta que, si esa empresa, puede ser compensado a final de año, ¿no? Sin embargo, si es una persona natural la que invierte y se le deducen impuestos allá, no se podría en principio deducir esos impuestos pagados en USA, ¿no? No tenemos un convenio aún con Estados Unidos para evitar la doble tributación en ese sentido, ¿no? ¿Qué tipos de presencia comercial puede haber? Presencia comercial puede haber a través de una sucursal, que es una extensión de la persona jurídica acá en Perú, ¿no? Es la misma, en términos legales, la misma empresa que se traslada a Estados Unidos, o una filial constituida en USA. La filial es básicamente una empresa independiente con características propias, responsabilidad propia, distinta a la matriz, ¿no? Entonces se tratarían como personas jurídicas independientes. Acá lo que ya les mencioné: el IGB 18%, el impuesto a la renta 29,5% empresarial, ¿no? Como le dije, si es persona natural la que invierte, tiene impuestos distintos, ¿no? Constituye renta de acá, vemos las características de la exportación de servicios. Constituye renta de fuente peruana grabada con el impuesto a la renta cuando se presta el servicio en el país o cuando el servicio se presta al cliente sin desplazamiento. Esa es la característica de renta de fuente peruana, ¿no? Como le dije, en principio el impuesto a la renta es territorial. Constituye renta de fuente extranjera en USA si presta el servicio desde Perú desplazando trabajadores hacia USA. Claro, es una de las características principales de la exportación de servicios, ¿no? En este caso no estará grabado con el IGB, que es 18%. Otro tipo de servicio es servicio con la filial. Evidentemente, no sé si ustedes han podido escuchar de los precios de transferencia, que es básicamente la normativa exige a las empresas que son vinculadas, en este caso, pues una filial con una matriz, hacen negocios y la normativa peruana les va a exigir que cualquier operación que haga entre la empresa filial y la empresa matriz se haga a un precio de mercado, ¿no? Cosa que no puede, pues, subvaluar precios o aumentar precios, digamos, ¿no? Sobrevalorar precios. En la normativa peruana, sobre la base de
principios OCDE, dice que se aplicará un estudio de precios de transferencia que determine el precio exacto. Evidentemente la norma peruana dice no vas a hacer este estudio de precios de transferencia cada vez que hagas tu operación, sino va a decir que tenga sustentado esto. Entonces, en principio nosotros entenderíamos pues que al momento de una fiscalización, o las empresas o personas tienen que tener el documento, un estudio de precios de transferencia que sustente el monto por el cual han pactado la operación, ¿no? El impuesto a la renta régimen general es 29.5, sujeta a retención del impuesto sobre la renta en el país donde se utilizará el servicio. Eh, este es un temita también que ya les adelanté. A la renta de fuente extranjera se puede deducir los costos relacionados directamente a esa renta, ¿no? O sea, todo al momento de analizar la renta de fuente extranjera, solo se va a deducir lo que involucra a los costos relacionados a las operaciones de fuente extranjera, ¿no? No se va a mezclar con los ingresos que se obtiene dentro del país, dentro del Perú, ¿no? En ese sentido, pues si resulta pérdida, no puede ser motivo de arrastre, dice la normativa peruana, ¿no? Ni compensación con la renta de fuente peruana. Si resulta utilidad, se puede aplicar al impuesto calculado, los impuestos retenidos por la renta de fuente extranjera, constituyendo crédito fiscal hasta el límite de una tasa media que la normativa establece una fórmula para determinar la tasa media, ¿no? Renta o pérdida de fuente extranjera, ingreso fuente extranjera, menos costo y gasto de fuente extranjera, bueno, el ingreso menos costo va a determinar la renta neta de fuente extranjera, ¿no? Esto es lo que quiere decir el cuadrito al final. Si el servicio, evidentemente, como les dije, ¿no? El IGB es un impuesto territorial. Si el servicio se presta dentro del Perú, va a estar grabado con IGB. Si está prestado afuera, no. En ese sentido, si hay un IVA cobrado en Estados Unidos, puede constituir un gasto o costo para la empresa peruana, ¿no? Eh, no grabada evidentemente con el IGB si el servicio constituye exportación de servicios. En exportación de servicios, esto básicamente son los requisitos. El servicio debe ser a título oneroso desde el país hacia el exterior. Como sustento podemos utilizar el comprobante de pago emitido y anotado en el registro de ventas, ¿no? El exportador del servicio tiene que ser una persona domiciliada en Perú. El usuario tiene que ser un no domiciliado, es decir, una persona extranjera. Y el uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado deben tener lugar en el extranjero. Eso es lo que exige la norma, ¿no? Adicionalmente hay un requisito, digamos, no es tan estricto, pero digamos, está en la norma, pero en los hechos eh, no son tan rigurosos en la exigencia de este requisito, que es respecto a estar inscrito en un registro de exportadores del servicio a cargo de SUNAT. Sin embargo, pues siempre se recomienda tener todo en orden, ¿no? Para, para poder aprovechar esta figura de exportación de servicios y no pagar el IVA, ¿no? O el IGB. Documentos que acreditan la SUNAT, alguna fiscalización va a pedir una oferta mercantil de servicios para acreditar la exportación de servicios o cotización y su correspondiente aceptación contrato. Siempre debe haber contratos para sustentar todas las operaciones, ¿no? Siempre recomendamos. O de repente alguna orden de compra, o servicios o carta de intención que acuse el recibo del servicio. El dividendo en Perú para empresas constituidas en Perú es 5%. Sin embargo, si el dividendo es repartido fuera por una empresa, digamos, ustedes invierten, eh, una empresa, constituyen una empresa en Estados Unidos y esta empresa reparte dividendos a Perú, va a llegar con una retención del 30% si ustedes, digamos, invierten como persona jurídica, ¿no? Pero si invierte como persona natural es distinto, ¿no? Hay una tasa del 5% aproximadamente a esas inversiones. Eh,
Es importante señalar que el tratamiento de intereses, dividendos y regalías, entre otros, provenientes del extranjero y percibidos por un sujeto domiciliado, no corresponden a ninguna categoría, simplemente forman parte de la renta de fuente extranjera, es lo que les mencioné, ¿no? La normativa dice al momento del cálculo, es esto para efectos del cálculo, renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera. Cada uno va a hacer su cálculo y al final se va a sacar el monto final para el pago de impuesto a la renta, ¿no? De esta forma se elimina la posibilidad de que en algunos supuestos se entre dudas sobre el tratamiento aplicable. Es importante que siempre se informe cualquier operación que se haga o inversión que se haga de Perú hacia Estados Unidos, se paguen los impuestos correspondientes porque si bien no es tan rigurosa el intercambio de información, puede existir un intercambio de información entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Por el cual, pues, si detecta que ha habido algún tipo de inversión de una persona peruana en Estados Unidos, puede haber algún tipo de multa, ¿no? De multa de la administración que no, en el sentido que no se ha informado de esta inversión y que ha habido una renta, ¿no? Renta de fuente extranjera en este caso. Eso es todo por mi parte. Si desean alguna consulta, encantado de poder ayudarlos. Los correos están al final de la presentación, ¿no? Y al inicio también es aquí está el correo. Pueden escribir para compartirles la presentación o ayudarles con alguna pregunta.